¿Qué opina usted respecto al origen de la Iglesia Católica? Queremos escucharlo. Catecismo de la Iglesia numeral 830. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal. Ahí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica, lo dijo San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue un hombre que aquí tengo un poco la biografía de él. Nació entre el 30 a 35 y murió en el año 107. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Murió en el año 107. Constantino llegó en el año 313. Así que aquí vamos a probar que no fue Constantino el que fundó la Iglesia Católica, porque un hombre que vivió 200 y tantos años antes de él fue el primero en llamar a la Iglesia Católica. Lo dijo en su carta a Esmirna, capítulo número 8. ¿Por qué le llamó católica? Porque en esa época el conflicto era entre los judíos y los paganos. Porque los judíos querían que la iglesia fuera solamente de judíos. Libro de los Gálatas o epístola a los Gálatas. Y los paganos también querían tener parte de la iglesia. Entonces había una pugna entre judíos y gentiles. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, se hicieran judíos, y era un problema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo San Ignacio? La iglesia no es ni judía ni es gentil. La iglesia es católique, que quiere decir universal, para todo el que quiera entrar. Eso significa católica. La Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad, escuche esa palabra, de su espíritu. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Quién funda la Iglesia Católica? ¿Cómo es que la Iglesia Católica surge? Porque tenemos que entender que el nombre, el término católico, simplemente, hermano, es el nombre que se le dio a la iglesia. Mateo 16:13, en adelante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Keifas, y sobre esta piedra, esta roca, Keifas, vuelve a ocupar la misma palabra, edificaré, ¿qué dijo? Mi iglesia. ¿Cuántas? No, miles y miles y miles. Una. Mi iglesia. No está diciendo que iba a edificarla sobre la declaración que había dicho. No está diciendo eso. Está diciéndole a él directamente: tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cristo viene a fundar la iglesia o viene a repartir Biblias? Lo que hablábamos la vez pasada. Efesios 3:8-11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la Biblia. No. Por medio de la iglesia, no por medio de la Biblia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El pastor mencionó muchas doctrinas de la iglesia que dice que son inventos babilónicos. No, mi hermano, esos no se los inventó Constantino en el año 300. Hay documentos donde habla de la asunción de María, hay documentos donde habla de tantas cosas que son del primer siglo, segundo siglo después de Cristo, 200 años después de Cristo. No son inventos de Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Sencillo, él simplemente dio el edicto de Milán, que fue promulgado en el año 313, en donde se le concedió plena libertad de culto a los cristianos. Él no fundó la Iglesia Católica, ya existía anteriormente. Él lo único que permitió ahora es libertad de culto. Libertad de culto. Este libro se llama Defiende tu fe, del padre salesiano José Antonio Guevara. Escuche lo que dice. ¿Qué edad tiene tu iglesia? Si eres luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex monje de la Iglesia Católica, en 1517. Lutero lo que vino fue a dividir. Y a partir de ahí, la iglesia se ha venido dividiendo y dividiendo y dividiendo. ¿Y quién es el único que divide? Satanás. Si perteneces a la Iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada por Enrique VIII en el año 1534, porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse. Quería divorciarse de la esposa para casarse con su amante y el Papa le dijo que no. Ok, entonces me separo. Y se separó. Como siempre, el diablo metiendo división. Los anglicanos, la Iglesia de Inglaterra, después se dividió, vinieron a América, se fueron para Latinoamérica, y esos son todos los movimientos que hoy se llaman pentecostales. Porque el Señor tardó 1900 años
en volver a derramar su Espíritu Santo. Imagínense qué ingrato el Señor, que tuvo 1900 años a la gente sumida en la ignorancia y en la escasez espiritual, hasta que comenzaron los movimientos pentecostales y el Espíritu Santo cayó nuevamente. Y los movimientos pentecostales se dividieron de las iglesias bautistas y presbiterianas, las iglesias o las congregaciones protestantes tradicionales de esa época, porque les empezó a agarrar la tembladera del Espíritu y los expulsaron. Y ellos comenzaron sus movimientos. Si eres mormón, John Smith comenzó tu religión en Palmyra, Nueva York, en 1830. Si eres adventista, debes reconocer que William Miller fue como fundador de la secta en 1831 y que de ella se separó en 1845 el grupo de los adventistas del séptimo día, formado por Jaime White y Elena G. White, división. Si eres de la secta denominada Testigos de Jehová, fue fundada por Carlos Russell en 1879 y modificada por Rutherford en 1918. Si eres de las Asambleas de Dios, tu religión es una agrupación pentecostal que surgió en Estados Unidos en 1817. Cuando yo leí esto, yo me quedo, tiene razón, porque mi congregación esta en 1817 la inauguraron, la comenzaron como un movimiento pentecostal, igual que todos los demás. Tiene su base en Springfield, Missouri, y así fue como llegó a Centroamérica. Pero antes de 1817, ¿qué había, hermanos? Si eres de la misión cristiana Elim, esa congregación comienza en Guatemala, originada por los esposos Moisés Ríos, Antonia Paredes. Luego el hijo de ellos, Otoniel Ríos Paredes, queda a cargo de esa congregación. Él ya falleció. Esta congregación después manda a un pastor a El Salvador, funda la misión cristiana Elim. Luego llega un gringuito a Guatemala y les empieza a enseñar una serie de cosas que la modificó. Y cuando este pastor en El Salvador se dio cuenta de todas las modificaciones, rompió relaciones con la división otra vez. Y luego después este gringuito se divide porque empezó a decir que Cristo venía en octubre del año 2000 y funda su propia congregación después en Hebrón. Y cuando este señor Otoniel Ríos Paredes muere, se fracciona toda esa congregación porque todos querían ser el apóstol de esa congregación. Ahora yo pregunto, ¿eso lo hace el Espíritu Santo? Ahora, a la Iglesia Católica le llaman la Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Viene de Babel. Viene de confusión. ¿La Iglesia Católica está confundida? ¿La Iglesia Católica está fraccionada, dividida y se divide y se fracciona? Ahora entendamos quién es Babilonia. Todos los que están en confusión y se fraccionan y se dividen y se pelean y se subdividen, esa es la verdadera Babilonia. Si eres católico apostólico, ¿por qué romano? Porque la sede hoy está en Roma. ¿Por qué no está en Jerusalén si Jerusalén fue el que inició la iglesia? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, hermanos, no quedó nada ahí. Entonces la iglesia de Roma tomó la preponderancia. Por un tiempo Antioquía la tuvo, después la tuvo Alejandría y por último Roma la tuvo. Y hasta la fecha es la iglesia, es la sede de la iglesia, la sede de la iglesia. Por eso se le llama la Santa Sede. Si eres católico apostólico, tú sabes que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo. Históricamente se puede comprobar. Ahora, Satanás, queridos hermanos, ha metido una estrategia bien interesante. Es la estrategia del reverso. Yo le voy a hacer creer a ustedes, dice Satanás, yo les voy a hacer creer a ustedes que la Iglesia Católica es mía para que se asusten y se vayan. Y yo me los coma afuera. Eso es lo que ha hecho. Le ha metido a la gente tanto miedo, tanto engaño, diciendo que es la gran ramera del Apocalipsis, diciendo que es Babilonia, diciendo que los curas son satánicos, y que hacen brujería, que hacen una serie de cosas. Pero esa es la estrategia que ha ocupado, para engañar al pobre incauto, cristiano incauto, católico ignorante, sin falta de instrucción, para sacarlo del redil. ¿Qué hace el lobo cuando una oveja sale del redil? Eso es lo que ha hecho con la gente. Se la ha comido, la ha confundido, la tiene en confusión, la tiene comiendo galleta salada, cuando aquí puede estar comiendo el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica es una. La Iglesia de Cristo es una. Todos los demás grupos se han salido de la Iglesia. Pero la Iglesia de Cristo, Él fundó una sola iglesia, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dios les bendiga.